Agradecemos obviamente a todos los asistentes a este seminario dentro del programa que hace la Escuela del Hábitat, que fundamentalmente hoy en la celebración del Día Mundial del Hábitat, que hemos venido celebrando desde hace unos años, la Escuela del Hábitat, siendo nuestro objeto de búsqueda y de conocimiento del hábitat, pues siempre nos pareció fundamental participar de estos eventos que organizaba la ONU desde 1985 y que cada año cambia su temática. Esta celebración es el primer lunes de octubre y para el 2011 es sobre las ciudades y el cambio climático. Hay que tener en cuenta, y ahí pueden ver en la diapositiva, la portada del último informe mundial sobre asentamientos humanos, que tiene que ver sobre las ciudades y el cambio climático. Está en PDF, me parece que es muy importante leerlo porque habla sobre cómo está esta problemática en la actualidad y define orientaciones para las políticas que se deberían implementar en el mundo. No hay duda, como dice en el primer párrafo, de la introducción del informe, que los efectos de la urbanización y del cambio climático están convergiendo en peligrosas direcciones que suponen una seria amenaza para la estabilidad medioambiental, económica y social del mundo. Sin ser alarmistas, es evidente la multiplicidad de problemáticas derivadas del gigantismo de las grandes concentraciones urbanas. Megaciudades de más de 8 millones de habitantes serán más frecuentes en el futuro. Se calculan que serán 33 para el 2015, e incluso superciudades que superan los 20 millones de habitantes, como lo recuerda Mark Davis en su libro Planeta de Ciudades de Miseria, al punto que solo en el continente asiático tendríamos para el 2025 11 de este tipo de ciudades de más de 20 millones de habitantes. Y ya de por sí es bastante difícil el manejo en todos los órdenes de sus demandas y problemáticas, pero de igual manera no solo su propio entorno, sino las regiones colindantes. Pero ya no es un problema de lo que se llamó antiguamente o que llamaron los planificadores el hinterland, sino un problema global. Si bien se señala que no hay un método globalmente aceptado para determinar la magnitud de los efectos de las emisiones urbanas, sí se plantea que basado solo en el consumo, entre el 60 y el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero son procedentes de las ciudades, teniendo como principales fuentes el consumo de combustibles fósiles, que incluye el suministro de energía para la producción eléctrica, principalmente de carbón, gas y petróleo, asimismo el transporte, el uso de energías locales, en locales residenciales y comerciales, la calefacción, la electricidad, la refrigeración y para cocinar, además de la producción industrial y residuos. Pareciera, por los últimos informes, que en el caso colombiano de desarrollo humano, no estamos hablando ya del informe del cambio mundial sobre asentamientos humanos, sino el informe de desarrollo humano 2010, tuvo el mito difundido y aceptado por la academia de ser nuestro país un país urbano. Pues así se demuestra en este informe que el 75.5% de las poblaciones del país son rurales, teniendo una cobertura del 94%, aunque en realidad es el 31.6% de la población rural, pero territorialmente abarca el 94%. Igual tendríamos que decir que en el país se tienen grandes preocupaciones.
en la medida que en términos de el índice de desarrollo humano ocupamos el lamentable 79 lugar en el mundo con el 0,689%. Con esa tendencia inequitativa de la concentración de la tierra, con una tendencia inequitativa de la concentración de la tierra al punto que el 52% de la tierra está en poder del 1,15% de los pobladores de Colombia. Y esto hace, como está ahí el indicador de Gini, seamos uno de los países más inequitativos del mundo, uno de los 6 peores países del mundo en iniquidad, con un indicador del 0,85. No sé si alcanzan a ver el indicador de Gini allá, que nos habla de inequidad, menor desigualdad, mayor desigualdad, menor desarrollo y mayor desarrollo. Entonces vemos este informe, el último informe, nos habla sobre los usos de la tierra en pastos y cultivo, donde se está dedicando la mayoría de las tierras al pastoreo, poco al cultivo, es decir, que está en crisis la seguridad alimentaria y estamos dedicando más a la vaca, a las vacas que a los seres humanos, con los efectos también que tiene la producción ganadera y sobre todo en los gases de efecto invernadero, y esto genera que el desequilibrio y la inequidad sea tan acentuada y sea uno de los peores países del mundo con este indicador de Gini, que es el que mide la inequidad, aparte de esa distribución inequitativa de la tierra. Sin dejar de lado, digamos, estas enormes preocupaciones, es necesario entender de igual manera que la tendencia de urbanización y concentración poblacional en algunas ciudades es determinante. Así el DANE, aunque a veces el DANE es preocupante, calcula que para el año 2020 estarán las mismas 5 ciudades que conocemos con más de 1 millón de habitantes: Cartagena, Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá, siendo la capital de la República obviamente la mayor del país, con más de 8 millones de pobladores, lo que a su vez la ubica como una de las megaciudades del denominado tercer mundo. Y se proyecta que para el 2020 Bogotá tendrá 8.380.801 habitantes, seguido por Medellín, que mantendrá más o menos el promedio actual de 2.569.000 habitantes. Pese a los problemas concretos políticos locales, tenemos una responsabilidad global a partir de las implicaciones que tiene la urbanización en el cambio climático. El mismo informe de la ONU llama la atención sobre la necesidad de la acción local. Basta poner un ejemplo sustantivo y puntual que pone en cuestión Juan Pablo Ruiz Soto. Según la Agencia Internacional de Energía, la tendencia global dice que para el 2035 en el mundo habrá 1.600 millones de autos privados o familiares. Si estos autos son todos como los tradicionales, habrá una emisión de 8.200 millones de toneladas de CO2 por año a la atmósfera. Esto, sumado a las emisiones generadas por la industria, llevaría al calentamiento global de más de 4 grados centígrados, con múltiples impactos negativos asociados. Señala el mismo Juan Pablo Ruiz: no encontré datos específicos para Colombia, pero el ritmo en que está creciendo nuestro parque automotor muestra récord cada semestre. Hay que intervenir este proceso y la tecnología disponible ofrece diversas alternativas para atenuarlo. El imaginario del automóvil, el estatus social, y entonces se plantea, más que frenar los automóviles, construir más autopistas, como un alegre compadre que se lanza a la alcaldía de Medellín, que está prometiendo unas autopistas aéreas para darle mayor velocidad a los carros. Sin duda que el automóvil privado es una de las preocupaciones. Las ventas en Colombia se han disparado por la gran oferta debido a los tratados de libre comercio, lo que a su vez ha generado
una baja considerable en el precio de los automóviles de segunda, entre el imaginario de estatus y progreso del automóvil propio y la animadversión hacia el sistema de transportes públicos obsoletos. Nadie quiere montar en Robledo o en los del Picacho, el poder de mafias económicas y políticas y la falta de verdaderos sistemas integrados de transporte con tecnologías limpias que desestimulen el privado. Colapsamos diariamente en las ciudades. Pero más allá del automóvil, la movilidad y la agenda de la ONU, hay otras preocupaciones y otras dinámicas que se han venido planteando desde las organizaciones populares o alternativas sobre el futuro de la ciudad desde la perspectiva del hábitat de sus habitantes. Claros ejemplos concretos son la Carta de Ciudad de México, firmada el 13 de julio del 2010, es decir, el año pasado, el Foro Social Mundial de Dakar en África este año, y la más reciente declaración de Cochabamba, Bolivia, firmada el pasado 13 de septiembre por representantes de varias organizaciones latinoamericanas. En todas ellas se enfatiza en reclamar el acceso a la vivienda, a vivir en paz y dignidad en la ciudad y a promover una campaña mundial por el derecho al hábitat, la sensibilización y la movilización contra los desalojos, contra la precariedad de la tenencia y el acaparamiento de tierras, en solidaridad con los militantes por el derecho al hábitat y los habitantes que sufren de la represión y la violación de derechos civiles y políticos, proponiendo en el caso del Foro de Dakar como temas de campaña del Día Mundial del Hábitat 2011, las resistencias y alternativas por el derecho al hábitat. Es decir, que hay dos maneras de concebir el Día Mundial del Hábitat, uno desde la ONU y otro desde las organizaciones populares, como se señaló aquí. En la declaración de Cochabamba, que digo, fue promulgada ahora en el mes de septiembre, mientras se critica a una sociedad tecnologizada, pero incapaz de solucionar el déficit habitacional y generadora de una gran segregación socioespacial, y a los gobiernos por firmar declaraciones y pactos que reconocen el derecho a la vivienda, pero todos a su vez restringen el acceso al suelo para la vivienda, al agua potable, la energía, los desagües, a las ciudades de territorio para las mayorías, mientras una minoría que concentra la riqueza y el poder goza de todos los privilegios. Por lo cual, esta declaración reivindica algo que se llama la producción social del hábitat. De eso que trabajamos en la Escuela del Hábitat, construcción social del hábitat, la cual consideran un arma poderosa, pese a que, comillas, se realiza con muchos problemas y dificultades por la falta de políticas públicas de apoyo técnico, financiamiento y trabas burocráticas. Dentro de esta misma declaración, y llamo la atención y pongo comillas exaltadas, reclaman de las universidades y la academia la formación de profesionales y técnicos para trabajar para y con la gente, privilegiando los métodos participativos, la investigación en el hábitat popular y la difusión de sus conocimientos hacia la población. Por último, debo llamar la atención que esta problemática concierne a todas las disciplinas, ya que esta es una facultad de arquitectura que a veces parece autista, en la que la disciplina también está llamada a construir un nuevo modelo de ciudad, como lo reclama uno de los íconos de la arquitectura contemporánea, el japonés Tadao Ando, en el marco del recién pasado 24º Congreso Mundial de Arquitectura, la UIA, realizado en Tokio, bajo el lema Diseño 2050, construir un mundo mejor, ecológico y solidario. Es decir, que estas preocupaciones no son ajenas a los grandes íconos de la arquitectura mundial y a la misma Unión Internacional de Arquitectos y a las facultades, aunque no nos dimos cuenta en esta facultad que pasó el Congreso Mundial de Arquitectura. Todos estos elementos son una gran sumatoria para reclamar un viraje a la mirada sobre la ciudad, lo urbano, la vivienda y especialmente el hábitat. Pretensión
que queremos reafirmar este año al volver a celebrar el Día Mundial del Hábitat en la ciudad de Medellín. Muchas gracias.